La escuela americana abarca los inicios con las teorías freudianas que no eran aprobadas por el campo de la psicología por todos los temas que abarcaba Freud. Se enfocaba hacia el lado del yo, de modo que se obtuviera un equilibrio entre el ser interno y evitar posibles conflictos. Esta escuela americana centró sus conclusiones en unos enfoques teórico-metodológicos sobre la psicología social y la sociología más funcionalista, apoyándose en hechos verídicos, basándose en investigaciones prácticamente en ciencias experimentales. Una de las teorías que sustenta esta escuela será la teoría hipodérmica, la cual protagoniza uno de los cambios más transitados entre los medios de comunicación de masas y sociedad. Es pues una teoría basada en gran parte en la propaganda y debido en parte al momento en el que se vivía se transformaba en una propaganda exclusivamente política. La psicología del yo tuvo sus orígenes durante los años 30 y su cúspide fue hacia los años 60 en Estados Unidos, país al que emigraron muchos analistas europeos debido a la Segunda Guerra Mundial y a la persecución nazi. Heinz Hartmann fue uno de los teóricos más importantes. Sin embargo, a esta escuela se le asocia a menudo entre nosotros con una visión parcial y superficial. Esta visión simplista es fruto del olvido o ignorancia de un hecho fundamental para la historia del psicoanálisis. Por otro lado, es justo mencionar que son muchos los pensadores que incluyen en esta escuela Heinz Hartmann, que nació un 4 de noviembre de 1894 en Viena, Austria, provenía de la gran burguesía vienesa, elitista y refinada. Hartmann desarrolló casi toda su carrera en los Estados Unidos, país donde se refugió huyendo de la persecución nazi. Conoció a Sigmund Freud a través de Breuer y se convirtió en su discípulo. Seguidamente comienza su formación en psicoanálisis y sus análisis didáctico con Sandor Raethod, continuándolo más tarde con el mismo Freud. Él falleció un 17 de mayo de 1970 en Stony Point, Nueva York, en Estados Unidos. Y también cabe mencionar a Anna Freud. Ella nació un 3 de diciembre de 1895 en Viena, Austria. Fue la sexta y la última hija del matrimonio de Sigmund Freud y Martha Bernays. Su nacimiento encontró a su madre agotada física y mentalmente, lo que motivó que fue confiada inmediatamente a los cuidados de la institutriz Josefina Chilars, una joven con la que mantuvo un vínculo privilegiado. Después fallece un 9 de octubre de 1983 en Londres, Reino Unido. Sin embargo, es justo mencionar que son muchos los pensadores que incluyen en esta escuela. Algunos de ellos autores destacados son Ernesto Gries, Otto Fenichel, Erik Erikson, Robert Wilder, Paul Feder, Helen Deuset, Annie Reich, Edith Jacobs, entre otros. Se desarrolla a partir de los años 30 y finaliza su auge en los años 60 en Estados Unidos, país al que emigraron muchos analistas europeos debido a la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi. Hartmann es el iniciador de la escuela del psicoanálisis puro basándose en la segunda tópica freudiana. Tiende el proyecto a integrar algunos conceptos de la psicología científica al psicoanálisis, postulando una zona del yo libre de conflicto que incluye aparatos innatos como la percepción, atención, la memoria, coordinación motora, concentración y lenguaje. Algunos fundamentos teóricos del yo americano. Aunque la importancia del yo dentro del aparato psíquico puede decirse que comienza con la publicidad para parte de Anna Freud, de su libro sobre el yo y los mecanismos de defensa. Heinz Hartmann amplía aún más las funciones del yo y su concepto. Hartmann sostenía que el yo tenía dos tipos de funciones, las funciones involucradas en los conflictos y las funciones de yo libre de conflictos. Estas funciones de yo afirmaban que Hartmann son de importancia fundamental en la adaptación de las personas a su ambiente. Heinz Hartmann concebía la estructura de la personalidad como resultado de la interacción entre la herencia y el ambiente. Los rasgos del carácter se diferenciarán en el curso del desarrollo del individuo. Sigmund Freud afirma que el yo se diferencia a partir del ello, mientras que Hartmann decía que el yo y el ello provienen de una matriz común, la llamada fase indiferenciada. Por lo tanto, según sus teorías, los aparatos rudimentarios del yo ya están presentes al momento de nacer. La línea del trabajo de la psicología del yo, Hartmann, basado en Freud, obedeció a dos clases de motivaciones: un interés teórico de transformar el psicoanálisis a una psicología general
y un interés práctico, ingresar al ambiente institucional y a la sociedad científica estadounidense. Nos menciona que los síntomas de los pacientes son interpretados básicamente en términos de conflicto entre el yo y el superyo, entre los yo y los impulsos del ello y superyo y el ello, entre algunas de las instancias en la realidad. Según Hartman, la necesidad de supervivencia es lo que mueve al yo a sus embozos, a diferencia de los impulsos, al igual que mueve al yo o a sus embozos a diferenciarse de los impulsos. El yo, el desarrollador de buena medida de autoconservación en aras del principio de placer, estimula la diferencia y la maduración del yo. El yo, su sistema defensivo, opera de una manera adaptativa, enfrentando con sabiduría las contingencias de la tarea de vivir. En la Escuela de la Psicología del Yo norteamericano, de manera común se le asocia solamente a Hartman como el único autor de esta escuela, cuando en los Estados Unidos se refugiaron distintos analistas europeos que posteriormente formaron institutos psicoanalíticos. Hartman, junto a sus colaboradores en el New York Psychoanalytic Institute, elaboraron la teoría psicoanalítica desde la perspectiva estructural, esto con la finalidad de relacionar datos psicoanalíticos con otras disciplinas psicológicas como la psicología social y la psicología infantil, entre otras. Una finalidad de Hartman era ordenar y sutilizar modelos teóricos que Freud no habría ordenado en su obra. Hartman revisó con esto la dialéctica del dualismo polar, entre los polos opuestos como la libido y la agresión, el principio de placer y principio de la realidad. Además, revisó los conceptos de internalización, introyección e identificación. El énfasis central de Hartman fue en la autonomía del yo y la adaptación. Postuló dentro del yo funciones autónomas primarias. Hartman menciona que la autonomía del yo era solo la relativa, y si el componente pulsional aumenta la función adaptativa del yo, disminuirá y aparecerá una desneutralización. Pasamos a la psicología del yo posterior a Hartman. Posterior a Hartman, la psicología del yo, después de clarificar y analizar conceptos de la teoría psicoanalítica, dejó una teoría más coherente y conceptos más precisos, favoreciendo la comunicación entre analistas. En los nuevos desarrollos teóricos sobresalen teorías de relaciones de objeto y una visión intersubjetiva de la relación analítica. En los últimos 30 años, la evolución de la escuela de la psicología del yo es un precedente del psicoanálisis norteamericano actual. Otro desarrollo importante es la elaboración de una teoría de relaciones de objeto. Los autores principales de esta teoría son Erik Erikson, Edith Jacobson y Margaret Matzler. Erikson puso énfasis en los aspectos culturales y sociales, a expensas de los pulsionales. Jacobson y Matzler trabajaron con pacientes considerados no analizables, esto es, esquizofrenia, depresión psicótica y borderline. Edith Jacobson y Margaret Matzler son autoras fundamentales en la creación de una teoría de relaciones de objeto en la psicología del yo, aunque los trabajos de Margaret son más conocidas que los trabajos de Edith, debido a que estos tienen una gran complejidad teórica y de abstracción formal, por tanto son difícilmente divulgables. Ambas elaboraron una teoría de relaciones de objeto en la que se conectaba de manera dialéctica el desarrollo de afectos, pulsiones, mecanismos de defensa y estructuras psíquicas desde las épocas más tempranas hasta la consecución de constancia objetal y la integración de estructuras intrapsíquicas. Jacobson se concentró en la progresiva diferenciación y posterior integración de las representaciones del self y del objeto y su influencia en la formación de estructuras intrapsíquicas. Margaret, por su parte, estudió el proceso de separación e individualización del niño en la relación con la madre y la influencia que tiene este proceso en la diferenciación y posterior integración de las representaciones del self y del objeto. Las teorías de ambas
ponen en especial énfasis las vicisitudes del desarrollo temprano, previo a la integración de estructuras psíquicas. Hartman fue en dos áreas teóricas específicas, la autonomía del yo y la adaptación. Hartman postuló la existencia dentro del yo de funciones autónomas primarias cuyo origen y desarrollo es independiente de las pulsiones y por lo tanto del conflicto. Los aparatos congénitos en los que se basan las funciones autónomas primarias del yo están presentes en forma rudimentaria desde el nacimiento, lo cual implica que puede haber diferencias congénitas en las funciones yoicas. Estas hipótesis estaban ya esbozadas en lo que Freud llamó variaciones congénitas primarias del yo en análisis terminable e interminable. Pero Hartman expandió y elaboró esa idea. La noción de adaptación. Algunos relacionaron el concepto de adaptación con las contribuciones de Adler a la psicología del yo. Otros se negaron a adherir a tales interpretaciones señalando que Hartman no confundía adaptación con ajuste social y que su teoría de la adaptación se acercaba más bien a las nociones de asimilación y acomodación. Hartman contribuyó al interés por el ambiente y los factores exógenos. Incluso si los psicoanalistas actuales no lo reconocen fácilmente, la noción de adaptación ha desempeñado un rol en la evolución de las teorías de las relaciones de objeto. Además abrió la vía a la tendencia intersubjetiva y que de no haber tenido la prudencia conservadora que lo caracterizó, pudo haberle llevado a introducir la noción de intersubjetividad en psicoanálisis. Incluso Winnicott utilizó algunos conceptos para subrayar la pertinencia de las relaciones interpersonales precoces y lo desarrolló bajo la forma de la madre suficientemente buena. También Erikson basó sus teorías en la idea de la adaptación de la personalidad, la formación de la identidad y la estructura que integra diferentes estadios en el desarrollo, la zona aconflictual y las funciones autónomas del yo. Para los psicólogos del yo, el yo constituía el órgano de la adaptación. Si efectivamente tenía esa función, no podía desarrollarse a partir del ello como Freud lo indicaba en su segunda tópica, sino que debía beneficiarse de una zona libre de conflicto que a partir de montajes biológicos resultaría precisamente de sus interacciones con el ambiente. El reconocimiento de una zona libre de conflicto suponía una visión optimista del psicoanálisis. Esta visión se aleja considerablemente de la perspectiva de Freud, quien en Más allá del principio del placer manifestaba una confianza limitada en los posibles progresos de la humanidad, tanto en el plano individual como en el colectivo. A propósito de ello, los psicólogos del yo rechazan de manera categórica la noción de pulsión de muerte, así como la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos, especialmente de los complejos. En el nacimiento, el yo fisiológico va a ir con la experiencia engrosando sus funciones que conformarán a un yo fuerte con los revestimientos psicológicos de un nivel secundario, que estos son la síntesis y la integración. Esto es lo que va a permitir al sujeto adaptarse desde pequeño. Perspectivas psicológicas en psicoanálisis y modelo genético. Las concepciones de Hartman ponían de manifiesto su interés por la biología y su objetivo de establecer vínculos entre psicoanálisis, biología, psicología y sociología. Desde esta perspectiva, algunos colaboradores de Hartman confirmaron la pertinencia de la observación directa de bebés en psicoanálisis. Además de interesarse por la psicología del niño, los psicólogos del yo también intentaron relacionar las adquisiciones psicoanalíticas con la psicofisiología, la psicología del aprendizaje y la psicología social, esperando así construir una verdadera psicología general del yo. Sin embargo, se ha reprochado el haber pretendido hacer del psicoanálisis una psicología general. Se temía que dicho objetivo coloque al psicoanálisis en el rango de las disciplinas teóricas y que entonces el público ya no lo reconozca primero y ante todo como un método terapéutico. Teoría de las relaciones objetales. La relación madre-hijo se basa en que la existencia de un objeto interno depende de la existencia de un objeto real externo. El mundo interno es la presencia de pulsiones libidinales y agresivas que requiere una representación para ser expresadas. Klein inserta el término posición para referirse a estas estructuras psíquicas. Hartman, Kuhn, Kemper y Mitchell realizaron aportes a las modificaciones de esta teoría acerca de los impulsos de un individuo.
Cuando a este se le presenta una determinada situación debido a que principalmente la escuela psicoanalítica americana tiene un mayor enfoque en el lenguaje no verbal antes de que el verbal pueda ser manifestado. De este modo se puede determinar el estado del paciente a tratar, así como su nivel de gravedad, procurando siempre que el profesional se encuentre en total control, tanto de sí mismo como de la situación, que ésta no se pueda agravar más de lo necesario para el análisis del sujeto. La posición esquizoparanoide, primero denominada por Klein posición paranoide y luego por influencia de Farming, posición esquizoparanoide, se caracteriza por el hecho de que el bebé no reconoce el objeto total, es decir, la madre como una persona, sino que por la acción de la escisión se crean dos objetos parciales, prototipo de los cuales es el pecho materno, uno estimado como bueno y el otro como malo, aunque en ocasiones patológicas hay más de dos objetos. A esta defensa precoz se suman en un momento otras, como la identificación proyectiva, la negación mágica omnipotente y la idealización. La definición de self adoptada por los psicólogos del yo es tributaria de la doble definición del yo que se encuentra en Freud. Laplanche ha demostrado cómo, desde la teoría freudiana, el yo comporta dos vertientes: la vertiente metonímica, que corresponde a las funciones del yo en tanto que instancia le da relación con el mundo exterior, y la vertiente metafórica, que corresponde al yo como instancia de identificación, como sedimentación de las investiduras de objetos abandonados. Las relaciones del yo con el mundo exterior se ubicarán en el centro de las preocupaciones de los psicólogos del yo. Ahí encontrarán a la vez un posible apoyo para su esfera autónoma y su sede de adaptación. Hartman también acentuó el papel del yo como instancia de identificación, al que llamó self. Hartman era muy consciente de que Freud nunca había descrito al yo en una acepción fenomenológica, sino que siempre la concibió como una instancia, incluso como un sistema. La experiencia subjetiva de sí mismo resultaba de una función del yo, pero no constituía al yo como tal. Herramientas o técnicas terapéuticas. El analista privilegia la alianza de su yo observador con el preconsciente del analizado, asemejándose sus intervenciones más a clarificaciones que las interpretaciones profundas de la primera. La labor analítica va dirigida predominantemente a explorar los obstáculos que se oponen a la manifestación verbal de unos temores y unos impulsos de instinto que se presupone presionan constantemente para obtener gratificación. El analista procura atender al material no con una atención flotante basada en sus sentimientos contratransferenciales, sino con una atención consciente de las resistencias a la libre asociación. Sus intervenciones se hallan fundamentadas más en la lectura textual de lo que el analizado muestra en su tercer oído intuitivo, centrando más la atención en lo que puede constatarse en el material que en lo que se supone que está gestándose en la mente del analizado. Basa sus conclusiones más en lo que observa que en lo que siente. Las interpretaciones son formuladas de acuerdo con lo que el paciente puede entender en su estado de regresión yoica. Se presenta especial atención a las secuencias y a los cómo defensivos, explorando de forma más microanalítica puntos nodales de la superficie clínica, como los cambios temáticos, la fuente de información respecto a las proyecciones del analizado, con el material clínico accesible a la retrospección, lo que difiere notablemente del uso por parte del analista de sus propias reacciones como si pertenecieran al analizado. Poniendo énfasis en el análisis del superyo intimidatorio o apaciguador como estructura caracterial de naturaleza defensiva, no conceptuando esta instancia como una manifestación de una inexonerable técnica biológica destinada a devolver la vida a un estado inorgánico.